Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un análisis literario que tenía muchísimas ganas de hacer. Y bueno, como habéis visto en el título, es el análisis literario de Novela de ajedrez de Stefan Zweig, o como se pronuncie, porque aquí no somos austríacos. Bueno, a mí me gusta siempre empezar los análisis literarios hablándoos un poquito del autor o de la autora del que quiera hacer el análisis literario. En este caso, Stefan Zweig. Este autor nació en 1881 en Viena y se suicidó en 1942 en Brasil. Tuvo una vida un poco difícil, sobre todo hacia el final, porque vivió pues, en todo el contexto de tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial y era un autor bastante crítico con el régimen de la Alemania nazi. Cuando vio que el movimiento nazi se estaba extendiendo por toda Europa, tanto él como su mujer decidieron conscientemente y en plenas facultades mentales suicidarse, y esto se sabe porque dejaron varias cartas dirigidas a amigos y varias instrucciones sobre lo que hacer con sus pertenencias. Si queréis saber más sobre su biografía, es muy fácil, o sea, en la misma página de Wikipedia del autor podéis encontrar bastantes datos, pero además, antes de morir y de forma póstuma, se publicó El mundo de ayer, que es una autobiografía escrita por él mismo. Además de una gran producción en novelas, entre ellas novela de ajedrez, que también se publicó de forma póstuma, por cierto, tiene una grandísima producción en biografías y en obras de no ficción, en ensayos, en compendios, en antologías, contando un poco cosas del mundo grecorromano, de curiosidades como ya he dicho, pues sobre todo biografías. Yo es en el mundillo en el que me voy a meter ahora. Voy a empezar a leer sus biografías y seguramente empiece por la de María Antonieta. Ahora, vamos a hablar de su obra. O sea, de esta obra de novela de ajedrez. Vamos a hablar un poco del contexto en el que lo escribió, de que eso ya lo hemos hablado un poquito, del argumento y de los personajes. Y quiero hacer un par de conclusiones o reflexiones, quiero dar un par de datos que me han llamado bastante la atención. Stefan Zweig escribió novela de ajedrez en 1941 y fue su última novela, que no obra escrita, o sea, fue la última obra que escribió, fue la última novela que escribió antes de poner fin a su vida. Y ya en esta novela podemos observar un tono ciertamente derrotista, conformista, totalmente desconfiado y concienciado en que ya no se puede dar más de uno mismo. O sea, ya él como que deja entrever entre la trama, los personajes, etcétera, de novela de ajedrez, deja entrever que ya está cansado y que ya no quiere seguir depositando su confianza en el ser humano, tal y como va el tema del nazismo y del avance por toda Europa. No tenía confianza ninguna, pensaba que se iba a extender todo este movimiento por toda Europa y que iba a triunfar, y por eso decidió poner fin a su vida. El argumento de la obra de novela de ajedrez, por mucho que se llame novela de ajedrez y que tenga este juego en el título, novela de ajedrez no va de ajedrez. Y aquí voy a resaltar muchísimo la maestría narrativa que tiene Stefan Zweig, porque al comienzo de la historia parece que el ajedrez va a tener un peso importante en la novela, y no es así. Novela de ajedrez, como ya he mencionado un poco antes, es una clarísima crítica al nazismo y a la deriva social que se estaba viviendo en Europa en estos contextos de las dos guerras mundiales y el tema de la estrategia que estaban siguiendo los nazis, etc. En la novela, con la excusa de que se está disputando una partida de ajedrez entre el campeón del mundo y una persona a la que nadie conoce y de la que nadie ha oído hablar en su vida, se nos presenta la excusa para dejarnos claro con la historia de este personaje al que nadie conoce. Es la forma de presentarnos esta crítica al nazismo, sobre todo en el momento en el que este personaje, del que ahora os voy a hablar mejor, hace alusión a toda la tortura que ha estado viviendo durante un año y pico, un año largo,
de mano de la Gestapo. Y estas torturas no tienen nada que ver con la gran mayoría de novelas que se publican tratando el tema de la Alemania nazi, de los campos de concentración, etc. Ya eso nos ha quedado clarísimo, además cuando estudiamos historia nos lo cuentan, pero no nos cuentan y nadie está dejando claro, o al menos no es un bombo tan exacerbado, la otra parte, la otra cara, la otra forma de torturar que tenían los nazis y que Stefan Zweig plasma en esta novela a través del personaje del señor B. Esta forma de tortura es el absoluto exilio y no dejarte a mano nada que pueda distraer tu mente. O sea, no puedes leer, no puedes escribir, no puedes ver la tele, obviamente, no puedes escuchar música, no puedes hacer nada. Te meten en una habitación en la que solo hay una cama, una mesa, un sillón y ya está. Y bueno, y el cuarto de baño, y ya está, y no puedes hacer nada más. No hablas con nadie, nadie te habla, a no ser que pues, te llamen para el interrogatorio, que por cierto era bastante duro. Todo esto lo sufrió Stefan Zweig antes de decidir irse de Austria y no volver nunca más. Cuando consiguió librarse de todos los interrogatorios de la Gestapo, él cogió a su mujer y se fue a América Latina, sobre todo. Él estuvo mucho tiempo en Argentina, en Brasil, y creo recordar que en Chile también estuvo. Y bueno, terminó sus días en Brasil. A Europa no volvió jamás y a Austria pues mucho menos. Vamos con los personajes. Es una novela de muy pocos personajes, pero es que no hace falta más para contarnos lo que quiere contarnos Zweig. Entonces tenemos a Mirko Czentovic, o Czentovic, o como se pronuncie, que es el que aparentemente va a ser el personaje principal de la novela. Es un muchacho que se nos va contando su historia. Es un muchacho pues, que creo que se quedaba huérfano y se queda con el cura de su pueblo perdido de la mano de Dios, y por casualidades y azares de la vida descubren que tiene un don para el ajedrez. Entonces, pues es el actual campeón del mundo de ajedrez que va en un barco y es al que se enfrenta el señor B. En este momento, o sea, con este elemento de la novela, Stefan Zweig vuelve a demostrarnos una vez más la gran capacidad de técnica narrativa que tiene, porque el que parece ser que va a ser el protagonista en realidad no lo es. Es una manera de llevarnos al verdadero protagonista, que es el señor B. A mí esto me fascina porque como la novela empieza contándonos la historia de Czentovic y de cómo descubrió que tenía este don para el ajedrez, pues obviamente te da que pensar que va a ser el protagonista de la novela y que todo se va a centrar en el juego, ¿no? En las partidas de ajedrez, pero no. Nos presentan al señor B y gracias al tercer protagonista, no, es un personaje importante, pero es un personaje importante porque es el vehículo para que el señor B nos cuente su historia, nos cuente por qué la Gestapo iba detrás de él, por qué le retienen en la habitación de este hotel, por qué le interrogan, etc. Y este personaje es un periodista, un periodista al que le llama la atención que una persona a la que nadie conoce y que, según sus palabras, nunca ha tocado una pieza de ajedrez, sea capaz de poner en tablas al campeón mundial. Y gracias a este periodista es como conocemos toda esta historia, porque el señor B se la cuenta a él. En serio, leed a Stefan Zweig si queréis aprender algo de técnica narrativa, porque derrocha, no solo en esta, 24 horas con una mujer, cartas a una desconocida, o sea, en toda su obra demuestra de mil maneras cómo controla esta técnica narrativa, cómo da vueltas contigo y juega contigo como le da la gana, y a mí eso de verdad que me fascina en un autor, lo echo muchísimo de menos. Y ahora, para finalizar, sí que os quería decir un poco, lo voy a llamar datos curiosos, pero en realidad no es que sean datos ni nada, simplemente son cosas que a mí me han llamado la atención, me han parecido curiosas, ¿vale? Una que ya la he dicho, que es toda esta crítica que se hacía al nazismo. Y luego, pues, una que ya la he medio dicho, la he dejado ver a lo largo de todo el análisis, que es que esta novela es un grito, es una advertencia de que el nazismo no era lo que parecía ser, solo lo que parecía ser. O sea, había mucho más y era todo mucho más oscuro
que lo que se dejaba entrever, sobre todo en aquella época y después, porque bueno, pues las cosas son como son y hay sitios en los que la historia pues no se estudia demasiado bien, la verdad. Pero bueno, creo que es una manera de dejarnos muy claro, perdón, lo que era el nazismo en realidad, y no era solo los campos de concentración y la solución final. El nazismo tiene mucha tela que cortar y creo que nos explica un poco en el colegio y en el instituto, la verdad. La otra es que cuando lees, escuchas, investigas un poco, te medio enteras, que tampoco hace falta profundizar demasiado en hacer una investigación exhaustiva. Ya os digo que con ir a la página del autor, a la página de Wikipedia de Stefan Zweig, pues simplemente con leer un poco sus movimientos, sus ideas, sus inspiraciones para sus obras, etc. A mí no se me ha pasado por alto, o sea, yo no he podido dejar de verlo reflejado en el señor B. Me da la sensación de que el señor B es Stefan Zweig en el mismo libro diciéndonos lo que ha sufrido él. Creo que era una manera de meterse en la novela y contar su testimonio. Y me parece que la historia, o gran parte de la historia que cuenta el señor B, es el testimonio en primera persona de Stefan Zweig. Y ya lo último que quiero decir, o sea, lo último que me había llamado la atención es que creo que otra de las intencionalidades que tenía el escritor al mostrarnos los comportamientos compulsivos del señor B con el tema de meterse en una partida de ajedrez, etc., es que no importa que te liberen, si tu mente ya ha cruzado la línea que separa la cordura de la locura, ya es imposible sentir que has vuelto a la cordura al 100%, es imposible que tú sientas que eres 100% libre. Sobre todo porque cuando, como en esta novela, se nos muestran estos comportamientos compulsivos, no los controlas, por eso son compulsivos. Y creo que es eso, es una manera de evidenciar que una vez que has pasado esa línea, una vez que te has vuelto loco, o te han hecho volverte loco, mejor dicho, es imposible volver atrás. Creo que era una de las intencionalidades del escritor. No sé si estaréis de acuerdo o no, si me lo queréis dejar en comentarios. Pero es algo que quería decir porque es algo que, ya os digo, cuando acabé la novela pues se me quedó este pensamiento rondando y quería contároslo. Y ya está. Os quiero decir ya al final de este vídeo, hace un tiempo, no sé cuándo porque no sé cuándo voy a poder subir el vídeo, pero hace un tiempo hice un directo en el canal de la Posada del Dragón Friki con Celia y con Saúl, hablando de una novela de ajedrez y del jugador de Dostoyevsky. Y ahí también desgranamos un poquito más y tenéis otras dos críticas, otras dos opiniones sobre esta novela que creo que os pueden ilustrar y os pueden venir bastante bien. Así que nada, si os habéis leído la obra y queréis comentarme qué os ha parecido, ya sabéis que el espacio de comentarios es siempre vuestro y a mí me encanta leeros. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.